Tú no te puedes quedar ahí esperando. Tú tienes que ir tras el sueño que Dios colocó en tu corazón. Pero Dios hoy va a levantar un ejército acá. Muy bien, vamos a ir al Evangelio de Marcos, capítulo 16, si son tan amables. Evangelio de Marcos, es el segundo Evangelio, capítulo 16. Y vamos a mirar desde el verso 9. Esto ocurrió, lo que vamos a leer, en el momento que Jesús resucitó, después de 3 días. Ustedes saben qué pasó en los 3 días que Él estuvo en la tumba. Bueno, la Biblia dice que Él bajó a las partes profundas de la tierra, donde están los dominios de Satanás, despojó a los principados, a las potestades, predicó a los del diluvio y le quitó las llaves del Hades al diablo y el poder de la muerte, y al resucitar se lo entregó a la iglesia, o sea, a nosotros. ¿Sabías eso? Muy bien, ¿están todos conmigo? Dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Di conmigo, llorando. O sea, ella fue, ellos estaban encerrados, ninguno estaba trabajando, estaban angustiados, estaban llorando, estaban deprimidos. Les tocó soltar todos sus trabajos. Los que eran empresarios como Pedro, como Juan, ellos tuvieron que soltar todo eso porque peligraba su vida. Ellos sabían que si salían y se exponían, los iban a matar también, igual que lo hicieron con el maestro. Por eso estaban tristes y estaban llorando, estaban encerrados. Y el verso 14 dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. O sea que primero fue esta mujer y luego fueron otros 2 discípulos al cual el Señor se les apareció camino a Emaús. Ellos vinieron y le dijeron: nosotros hemos visto al Señor. Ellos no le creyeron. Por eso cuando una persona está en una profunda tristeza, es muy difícil que reciba la palabra de Dios. Es muy difícil. Por extremadamente poderosa que sea, la persona está afligida y le es muy difícil recibir la palabra. Entonces el Señor mismo se les aparece a ellos y les reprocha su incredulidad y la dureza de su corazón, de no haber creído a los que lo habían visto resucitar.
Y el verso 15 dice, vamos a estar atentos al verso 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. En pocas palabras, Señor, en vez de estar ahí llorando, vayan y prediquen este evangelio. Para eso fueron entrenados. Esa es la razón por la cual el Señor los llamó, para que ellos fueran y llevaran el evangelio a toda criatura. Y el Señor les da una promesa, que si ellos predican, las señales de Dios, las maravillas de Dios, los iban a seguir. Lo primero que el Señor les dice es que ellos van a echar fuera los demonios. Eso es algo extraordinario. Hemos visto personas que están bajo una depresión profunda, los llevan al psicólogo, al psiquiatra, se quieren quitar la vida, etcétera, etcétera. Y los traen, y oramos, y se va ese espíritu de tristeza, y ya, era un demonio. Y la persona ya no se quiere quitar la vida, ya cambió su semblante, ya no necesitó ir más al psicólogo ni al psiquiatra. Porque esta es una de las señales que seguirán a los que creen, a los que predican. Tú estás triste, tienes problemas, bueno, predica y la circunstancia va a cambiar. Vas a ver el poder de Dios. ¿Sabes por qué no ves el poder de Dios? Porque a veces nos estamos ahí quietos. Cuando tú te estás quieto, no va a pasar nada. Pero cuando tú predicas, Dios te va a respaldar. Las señales que te estoy hablando te van a seguir. Dice: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Eso significa renovación de los dones. ¿Para qué Dios le da a una persona nuevas lenguas? Para que tenga la capacidad de orar eficazmente, sean lenguas humanas o sean lenguas angelicales, de intercesión, de adoración, etcétera, etcétera. ¿Para qué te sirven las lenguas o la renovación de lenguas cuando tú no haces nada? Para nada. Pero cuando una persona predica, habla, comparte, entonces Dios lo renueva en sus dones para que sea más eficaz en todo lo que hace. Dice también que otra de las señales es que sobre los enfermos pondrá sus manos y sanarán. Les contaba el domingo cómo casi empujado me tocaba ir a predicarle a una señora con cáncer y Dios la sanó. Quiero decirte que tú no ves milagros ni cosas mayores porque tú no oras por los enfermos. Tú crees que no se van a sanar, pero sí se van a sanar. Tú crees que es tu poder, pero no es tu poder, es el poder de Dios. Entonces tú no has visto muchas cosas porque estás triste, porque tienes problemas. Pero la razón de ser por lo cual Dios nos ha llamado, bueno, estoy hablando a los que llevan tiempo en la fe, es que compartas a otros.
es que le prediques a otros, es que cuentes por lo menos tu testimonio, lo que Dios ha hecho contigo. Verso 18 dice: tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Escúchame esto: hay ataques satánicos que vienen sobre los creyentes, pero cuando una persona trabaja para Dios, le viene una doble protección. Créeme que es así. Cuando una persona trabaja para Dios, Dios lo guarda. ¿Por qué? Porque es productivo. Es como tener un buen empleado, un empleado excelente, ¿sí?, que sea el mejor de la empresa o del negocio, y se llega a enfermar, pues perjudica al patrón. Entonces el patrón le tiene un buen seguro y lo alimenta bien y le da vitaminas porque es que productivo. Amén. Los veo muy aburridos. Bueno, entonces se compone ahorita más tarde, pero dice: sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Saben qué yo he visto? Personas que están enfermas, de hecho porque me ha pasado, enfermas, y se atreven a orar por enfermos. Y cuando ellos tocan al enfermo, la unción de Dios desciende, porque las señales lo seguirán, no es opcional, sino que de verdad Dios lo va a hacer, y la unción de sanidad está sobre él y se mete por la mano y lo toca a él también. Y son sanos. Eso yo lo he visto varias veces. Porque Dios es fiel. Di conmigo: Dios es fiel. Entonces tienes que creer. Tienes que salir de tu tristeza y entender que hay un trabajo que hacer, hay una obra que hacer. ¿Saben por qué el Señor no sanó más gente hoy? Pues porque no los trajiste. Claro. ¿Sabe por qué Dios no hace más cosas? Pues porque somos los mismos de siempre. Pero si hubiera gente nueva, pues gente nueva Dios tocaba. ¿O no es así? Dime cuántas personas han llegado aquí a este lugar y Dios no los toca por primera vez. Entonces no vemos más, pues porque no hacemos más. Muy bien, verso 19 dice: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. O sea, se fue. Bueno, ya no estaba más. Muy bien, verso 20. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Entonces ellos salieron de ese lugar de tristeza, del temor, y se fueron a predicar. ¿Y qué pasó? Pues que estas señales los siguieron. Las señales los siguieron. Vieron los demonios salir de las personas, las sanidades, el denuedo, las lenguas, etcétera, etcétera. Y algo muy importante, mis hermanos, ellos sintieron la presencia de su Señor. Él ya se había ido, estaba sentado a la diestra, ellos lo vieron, pero ahora ellos lo sentían como si estuviera caminando con ellos. Él mismo les ayudaba para que esto fuera efectivo. Las veces donde yo he sentido más fuerte el Espíritu Santo es cuando predico. Yo he sentido el poder de Dios cuando estoy hablando de Él. Dime para qué Dios nos unge
cuando no estamos predicando. ¿Para qué? Él nos unge cuando estamos predicando, cuando estamos haciendo algo, porque para ellos es la unción. Amén. Eso estábamos hablando el domingo. Entonces ellos fueron valientes, se salieron de ese lugar de tristeza, creyeron al Señor, se fueron a predicar, a compartir, y las señales los seguían. La presencia de Dios era tangible para ellos y se acabó la tristeza. Muy bien, pero yo quiero llevarlos al Antiguo Testamento, donde está el libro de Job. Quiero que por favor me acompañen en el libro de Job. Última página del libro de Job, capítulo 42. ¿Cuántos conocen la historia de Job? Bueno, yo se las voy a resumir rápidamente. Job era un hombre creyente, amaba a Dios con todo su corazón. Sus hijos no. Y dice la Biblia que este hombre, Dios se sentía orgulloso de ser el Dios de este hombre. Era un hombre muy rico, muy poderoso. Dice que era el más rico de los orientales. Pero era un hombre que amaba a Dios y Dios estaba orgulloso de ser su Dios. Y entonces un día Satanás se presentó delante de Dios y Dios le dijo: ¿sí has visto a mi siervo Job? No hay otro como él. Dijo: porque tú le tienes guardado y cercado y yo no le puedo tocar, pero déjame que yo le toque y verá que va a blasfemar tu nombre. Y ustedes conocen que Job en un solo día perdió todas sus riquezas. En un solo día. Ese mismo día murieron sus hijos. El diablo se los mató. Ese mismo día su mujer le aborreció y le dijo: ¿aún guardas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. En un solo día. Y el diablo lo enfermó con una sarna de la cabeza a los pies, como un cáncer en la piel, pero extremo. De tal manera que el único consuelo que tenía Job era tirarse sobre ceniza y coger un tiesto y rascarse. Era una llaga de la cabeza a los pies. Esa es la historia de Job. Pero si ustedes miran el final, el capítulo 42 y el verso 10, dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Tú eres portador de su santa unción. No importa la condición en que estás viviendo, tú eres portador de su santa unción. Y Dios vino a quitar la aflicción de Job cuando él empezó a orar por otros. Los otros no estaban enfermos, pero no tenían al Señor. Cuando él comenzó a hablar, cuando él comenzó a orar, cuando él comenzó a compartir, Dios quitó su aflicción y le dio al doble de lo que él tenía antes. Al doble, mis hermanos. ¿Cuántas cosas el diablo te ha robado?
la salud, las finanzas, los hijos, la familia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuándo vas a recuperar eso? Cuando empieces a hacer algo. Cuando empieces a trabajar para Dios. Cuando te dejes usar. No solamente lo vas a recuperar, sino que Dios te va a añadir el doble de lo que has perdido. Aleluya. Nosotros vivimos de lamentos. Hay gente que se acuerda de los negocios que perdieron, del dinero que tenían, de la salud. Y estando en el Señor se sienten tristes, afligidos, y como que eso nunca lo van a recuperar, como que hablan de eso como su gran logro, como lo máximo que les ha pasado en su vida. Pero quiero decirte que si tú trabajas para Dios, no solamente tendrás eso que perdiste, que el diablo te quitó, te engañó, te robó, sino que tendrás al doble, porque Dios te va a restituir al doble de lo que perdiste. Aleluya. Pero hay que trabajar. Bueno, si Job no hubiera orado por sus amigos, ¿qué hubiera pasado? Nada hubiera pasado. ¿Sabe qué hubiera pasado? Se había muerto de ese cáncer que tenía. Hay que obedecer, mis hermanos. Hay que hacer algo. Ya voy a terminar. Quiero decirte que Dios te va a empezar a usar grandemente. Verás sanidades, milagros, prodigios, liberaciones de toda clase si te atreves a dejarte usar. Pastor, ¿cómo lo hago? Tú no necesitas hacer nada. Es más, ni siquiera te sirve la sabiduría que tienes, porque el Señor dice: abre tu boca y yo la llenaré. O sea que es simplemente que obedezcas, no más. Un hombre que estaba endemoniado tenía más de 12,000 demonios, el demoniado de Garada. El Señor llegó a ese lugar y reprendió los demonios que habían en este hombre, los cuales cayeron sobre unos cerdos. Los cerdos luego se precipitaron en el mar. ¿Se acuerdan de esa historia? Esa gente no lo quiso recibir. Le dijeron: vete. O sea, se asustaron porque sabían que tenían que cambiar muchas cosas. Entonces menospreciaron lo que el Señor estaba haciendo y lo echaron. Le dijeron: nosotros no queremos que prediques acá. Entonces este hombre que había estado endemoniado le dijo: Señor, yo te seguiré a donde quiera que vayas. Y el Señor le dijo: no, ve y cuenta a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Solamente era contar. Ya lo conocían, sabían que era el hombre lunático que se golpeaba con piedras, que vivía en los sepulcros, que andaba desnudo, que nadie lo podía sostener. Así que él mismo era un testimonio andante del poder de Dios. Solamente era contar lo que Dios había hecho, no más. Muy complicado. No, solamente cuéntale a otro lo que Dios ha hecho contigo. Pastor, estoy enfermo. Bueno, ora por otro, a ver, ahí cuando ese se sane también te vas a sanar tú. Yo no sé, Dios puede hacer muchas cosas. ¿Ustedes se imaginan a Job después de que fue sanado, restaurado? ¿Qué se puso a hacer? Pues a predicar, a compartir, a contar. Si antes tenía fama, ahora era el doble. Nosotros nos acomodamos ahí en una silla a esperar que pase la vida, y cada 8 días venimos a la iglesia, y eso está bien, pero esa no es la razón de ser por lo cual el Señor te llamó, ¿o sí?
Muy bien, una única advertencia y termino. Dios te va a comenzar a usar grandemente. Te vas a sorprender y te vas a acordar de mis palabras. Dios va a comenzar a hacer milagros que tú jamás habías visto a través de tus manos. Claro, en su nombre, ¿no? Pero las almas son para su reino, no son para tu reino. En el último tiempo harán mercadería de las almas, las manipularán, pero tú no. Tú debes traer las ovejas a la casa del Señor, donde Dios levantó a los pastores para que las pastoreen, para que las alimenten, para que ellas crezcan, para que tengan una cobertura. No son tuyas. Dios te las da, pero no son para tu reino. Hay gente que anda con el combo de 10, de 5. No es que estos son míos, Dios me los dio para que no, esos no son tuyos. No te equivoques. Tú debes llevarlos a la casa del Señor. Ahí Dios ha levantado una cobertura para que ellos crezcan. Tienes que tener cuidado solamente en eso, en que no hagas tu propio reino, sino que entiendas. Todas las almas que el Señor me dio cuando comencé a predicar hace muchos años, yo las dejaba en la casa donde yo me congregaba y ya. Allá ellos las visitaban, las pastoreaban, etcétera. Yo iba por más. Jamás anduvieron detrás mío, nunca. Quiero que entiendas esto, porque hay gente que Dios usa y luego cogen las personas como si fueran de ellos. Son del Señor. Muy bien. Ahora sí, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar ahí quejándonos, llorando, lamentándonos de la situación? ¿O vamos a pedir la unción para que Dios nos use y nos vamos a dejar usar? Muy bien, vamos a colocarnos en pie. Que Dios nos restaure, pero al doble, porque vamos a trabajar. Mi Señor, no son tantas las promesas que yo te pueda hacer, sino la decisión que yo he tomado. Porque tal vez muchas veces te he dicho, sí, Señor, pero hoy no es una promesa, hoy es simplemente una determinación. Voy a abrir mi boca y yo sé que algo extraordinario va a ocurrir. Yo sé, Señor, que tú eres fiel y estas señales seguirán a los que creen. Yo sé que tu presencia estará conmigo en ese momento, Señor. Yo sé que veré tu poder, tus milagros, pero sobre todo tu salvación. También sé, Señor, que tú me restaurarás, no solamente lo que el diablo me ha quitado, sino que me darás al doble. Señor, dame pasión por los que se pierden. Dame pasión, Señor, por aquellos que no te conocen. Haz que mi corazón cambie. Que no haya dureza, Señor, sino que pase algo esta noche. Tiene que pasar algo, Señor. Hemos leído tu palabra, hemos creído en ella, pero ahora, Señor, genera cambios en mí. Que yo pueda preocuparme, Señor, por los que no te conocen, que están sin esperanza. Nosotros somos portadores de tu unción, Señor. Úsanos. Haz algo, Señor, hoy con nosotros. Sácanos, Señor, de esa comodidad. Yo me levanto hoy, Señor, con una firme decisión
de abrir mi boca y no quedarme callado, Señor. Tú no te puedes quedar ahí esperando. Tú tienes que ir tras el sueño que Dios colocó en tu corazón. Pero Dios hoy va a levantar un ejército acá.